Buenos días. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre un estudio de caso que nos va a permitir abordar eh, distintas concepciones éticas que son mucho más propias de la modernidad y ese concepto tan amplio y por momentos tan poco definible, efectivamente, que es el de la posmodernidad. En tanto, el estudio de caso nos va a permitir observar que en la realidad, en la vida cotidiana, en la vida profesional, se dan situaciones que exigen justamente una interpretación ética y que uno tiene que tomar posturas, ¿sí? Esto es lo que mejor ayuda a la formación de la conciencia, del criterio, de los posicionamientos como profesional y al mismo tiempo la comprensión de algunos conceptos que en un principio eh, pueden ser abstractos, pueden ser complejos, pero en la medida en que uno los ve aplicados también en la no solamente aplicados en la casuística, sino también que la casuística tensiona los conceptos más allá de la abstracción general, nos ayuda a comprender entonces que, bueno, que la ética es justamente una disciplina viva, porque las moralidades van transformándose con la historia, con las culturas, y que tiene que ver entonces con lo que como profesionales del comportamiento humano nos interesa, nos apasiona, nos gusta, que es justamente comprender las razones y descubrir en definitiva qué es lo que nosotros podemos aportar a un mejor desarrollo humano de las personas, ¿sí? Entonces, bueno, eh, vamos a abordar entonces, primero que es un caso muy genérico, pero que con el tiempo iremos descubriendo también otros casos más específicos del campo de la psicopedagogía. En esta oportunidad entonces vamos a trabajar sobre un estudio de caso para comprender las concepciones modernas y posmodernas de la ética. Nos encontramos entonces con un estudio jurídico. En este estudio jurídico tenemos por un lado a un directivo, un consejo directivo, podemos decir que está compuesto por este consejo directivo por quienes dirigen, ¿sí? El estudio. Y a su vez tienen un administrador que es Aníbal Orlandi, ¿m? Que es administrador junto con otros administradores, del cual dependen directamente de Aníbal Orlandi un tal José Pérez, que también tiene otros compañeros y otros compañeros administrativos, ¿sí? Este estudio jurídico le presta servicios a una empresa que es la compañía M&M. Entonces, Aníbal Orlandi le entrega un dinero a José Pérez para que pueda José Pérez eh, a la semana siguiente, supongamos, o un tiempo siguiente, eh, entregar a la compañía, ¿sí? Ese dinero, y queda registrado. Sucede entonces en el medio de esta operación que José Pérez tiene que hacer con la compañía M&M, ¿sí? Esta entrega de dinero, que Aníbal Orlandi renuncia y se lleva también consigo los comprobantes de las últimas transacciones que había realizado dentro del estudio jurídico. ¿Mm? Entonces, los directivos, eh, ante esa situación, porque la deuda en definitiva la tienen de todos modos con la compañía, y creyendo que Aníbal Orlandi se había ido no solamente con, digamos, los registros, sino también
con el dinero que debían a la compañía M&M, y como no era mucho dinero, deciden entonces no investigar demasiado, simplemente decir que, bueno, el Ivan Orlandi se llevó ese dinero, no era tanto, y José Pérez entonces, en definitiva, es quien se queda con ese dinero en el medio, ¿sí? Pero al mismo tiempo, por una forma de organización de la compañía, del estudio jurídico, los premios anuales que reciben sus compañeros, que tienen que ver con la producción y con el buen desempeño del estudio jurídico, se terminan utilizando para, justamente, para pagar a la compañía ese faltante, de tal modo que la acción de José Pérez termina también entonces dañando a sus compañeros porque no reciben ese bono anual de retribución por sus trabajos, ¿sí? Ahora entonces la pregunta ética es si Pérez, José Pérez, hizo bien en quedarse con el dinero que Orlandi, quien ya renunció y a quien se le atribuyó el faltante dinero, hizo bien en quedarse con ese dinero que le entregó para ser entregado a la compañía M&M, ¿sí? Entonces, una primera postura que este docente dentro de la clase de historia se encuentra cuando trabaja con sus estudiantes, es que una primera postura de unos estudiantes es más bien de pensar que, bueno, si justamente no hay pruebas que lleven hacia José Pérez de que él se quedó con el dinero, entonces ellos argumentan que efectivamente hizo bien en quedarse con el dinero porque en definitiva eh, ellos habrían hecho lo mismo, ¿sí? En su lugar habrían hecho lo mismo. Entonces ahí nos encontramos con un ethos, una postura ética que es posmoderna, porque no se detiene a pensar no solamente en el beneficio personal, sino también en las consecuencias de lo que es la acción que había realizado para con sus compañeros, para con la compañía y el deber de conciencia, ¿sí? Entonces, el docente trabaja con la clase, ¿sí? Que en general piensa que Pérez hizo mal en quedarse con el dinero, pero ante, bueno, la posición de estos dos estudiantes, de plantear que hay efectivamente razones para quedarse con ese dinero, plantea entonces el docente como tres grupos de trabajo con los cuales poder trabajar. Primero, los argumentos utilitaristas de John Stuart Mill. Con el grupo B trabajarían los argumentos de la ética de valores de Max Scheler, y con el grupo C trabajarían los argumentos de la ética del deber de Immanuel Kant, ¿sí? De tal modo que pudieran trabajar el debate acerca de, bueno, si estuvo mal, argumentemos efectivamente por qué estuvo mal la acción de José Pérez. Acá podemos recordar entonces el esquema de la estructura sistémica del comportamiento moral que ya habíamos trabajado en una clase anterior y que nos permite pensar en un abordaje sistémico y ver cómo estas argumentaciones de este grupo A, B y C que vamos a trabajar en este momento, en definitiva tienen que ver con, en principio, la ética utilitarista,
que plantea los fines de la acción del sujeto, los fines objetivos y las consecuencias objetivas de esos fines, ¿sí? Con lo que ya hemos visto de la ética utilitarista de Stuart Mill. Por otro lado, nos detendremos a pensar en qué sentido la ética de los valores de Scheller trata de pensar no solamente en las consecuencias objetivas o lo objetivo o la dimensión objetiva del comportamiento humano, sino también lo que acentúa, por otro lado, los fines subjetivos, que es más bien el de la ética del deber. ¿M? Entonces, la ética de valores, vamos a ver que va a estar como en un término medio, en un punto medio, entre la ética utilitarista y la ética del deber. Recordemos entonces los planteos de John Stuart Mill sobre los juicios morales de las acciones. Por un lado, entonces, tenemos que el cálculo de la utilidad es el criterio con el cual se valora efectivamente la, por decir así, la bondad o maldad del acto, ¿sí? De tal modo que en el caso que nosotros estábamos estipulando, cabe una distinción, ¿sí? Que puede ser el de pensar el utilitarismo de la acción, es decir, el fin utilitarista inmediato de la concepción del bienestar inmediato para el sujeto de la acción. Es decir, una primera argumentación diría, bueno, si José Pérez se quedó con el dinero, fue más bien por motivos de un cálculo costos-beneficios, de un placer personal, que calculó entonces que no iba a quedar en evidencia ante todos los demás. Sin embargo, también la ética utilitarista de John Stuart Mill plantea el utilitarismo de la regla, es decir, que si esa acción efectivamente genera una felicidad para la comunidad, para toda la institución o para toda la organización, es decir, que no se queda simplemente en el individuo, en el yo, en el cálculo del placer y el dolor, sino que trata de pensar en la satisfacción de preferencias del bienestar de la organización. Acá entonces cabe plantear lo que plantea el grupo A, ¿sí? Que el utilitarismo de la regla llevaría a pensar que, en definitiva, no estuvo bien para sus compañeros el perder el beneficio económico que ya tenía estipulado el estudio jurídico, simplemente porque bueno, hubo que pagar esa deuda, ¿sí? Y que en definitiva, aunque no supieran que José Pérez lo había efectivamente tomado el dinero y que no había sido Orlandi, bueno, en definitiva había sido un displacer, había estado mal para el resto de sus compañeros. Entonces, José Pérez podríamos decir que tiene argumentos desde la ética utilitarista para decir que su acción no fue moral, estuvo mal hecha, ¿no? ¿Por qué? Porque dañó a sus propios compañeros. Por otro lado, nos encontramos con la ética de los valores de Max Scheler, que ustedes lo tienen también planteado, como si se quiere, como una reelaboración de la ética utilitarista en algún sentido, ¿no? Porque fíjense que Max Scheler plantea que los valores son en definitiva
también percibidos por la inteligencia a partir de los placeres y displaceres. Entonces, en la base de la pirámide de los valores, nos encontramos con los valores útiles, de lo agradable y lo desagradable, de lo adecuado, lo inadecuado, de lo conveniente, lo inconveniente. Esto es lo más básico, podríamos decir que en este sentido prácticamente es afín o prácticamente sería lo mismo que la ética utilitarista de Bentham y Stuart Mill. En ese sentido, podríamos estar de acuerdo entonces con que en la base nos encontramos con valores sensibles que son materiales, ¿sí? Ahora, lo que dice Max Scheler, este filósofo alemán, hijo de padre protestante, de madre judía, que se convirtió al catolicismo, pero que al final de su vida dejó el catolicismo, es que hay otros valores que van más allá de lo útil y que tienen que ver con los valores vitales, de lo fuerte y lo débil, en tanto lo que nos hace saludables o enfermos, ¿sí? Y que también están por encima de estos valores vitales también los valores espirituales, que tienen que ver con eh, lo que la inteligencia es capaz de comprender a través de la lógica, de la estética, de la ética, de la verdad, de la falsedad, es decir, los valores de la verdad, la belleza, la bondad, la ciencia, el arte, ¿sí? La misma ética, ¿sí? Y que en definitiva estos valores espirituales son los que preparan para el nivel más alto de autotrascendencia, que serían el de los valores religiosos, que para Max Scheler se personifica entre lo santo y lo profano. Quienes encarnan, por decir así, los valores de lo santo son efectivamente los que tienen o los que viven del valor de la santidad, pero quienes encarnan los valores de los profanos serían el genio, por decir así, que es capaz de trascender socialmente por la patria, por la nación, por los demás, ¿sí? Tiene otra, digamos, no apela a sus creencias religiosas, sino que más bien apela a valores profanos que hacen a esto, ¿no? La nación, la, o la ciencia, ¿sí? Entonces, bueno, serían como efectivamente los genios profanos, ¿sí? Eh, esta escala de valores dio lugar efectivamente a una ética que, que pone el acento más bien en la posibilidad que tenemos los seres humanos no solamente de quedarnos en el plano de lo útil, sino más bien de poder percibir que hay valores que tienen existencia por sí mismos, ¿sí? Por el consenso de la vida social, pero al mismo tiempo que tienen una capacidad de ser percibidos interiormente por la conciencia individual, es decir, por la subjetividad, ¿eh? Entonces los valores tienen ese carácter de ser, por un lado, objetivos, porque son partes de una cultura, de un pueblo, de una nación, pero por el otro lado también son íntimamente subjetivos, ¿sí? De tal modo que constituyen el perfil ético de una persona o de un pueblo. Y estos son básicamente los argumentos del tercer grupo, en donde plantean que José Pérez, más allá de que efectivamente, si uno lo plantea en el sentido más básico, bueno, no fue descubierto en su engaño, en el robo, pero en definitiva, este,
la culpa efectivamente lo puede terminar enfermando, entonces va en contra de un valor vital. ¿Por qué? Porque efectivamente en en su conciencia no puede terminar de negar que efectivamente realizó ese robo y que manchó el honor o el buen nombre también de su jefe que había renunciado. Y entonces también hay ahí como una apelación a los valores espirituales, más allá de que José Pérez no sea efectivamente ni un santo ni un héroe. Es decir, lo que plantea la ética de valores es que no podemos eludir la necesidad de preferir ciertos valores y postergar otros. ¿Eh? Lo que José Pérez no pudo hacer era postergar su deseo de apropiarse del dinero en términos de un placer inmediato útil, eh, en, no postergarlo eh, y prefirió un placer más bajo, por decir así, y no entonces preferir valores mucho más altos que tienen que ver con desembarazarse de la culpa, porque efectivamente quedó con culpa, y, y al mismo tiempo eh, llegar a la tranquilidad de conciencia y entonces la posibilidad de encarnar esos otros valores como más elevados. ¿Sí? Eh, y ahora entonces esto nos prepara para el planteo más arduo, que es efectivamente, que es anterior, pero que tal vez ya habiendo comprendido la ética de los valores, se puede comprender mejor cuál era el planteo anterior ya de Immanuel Kant, que sería entonces el grupo C que tienen en su material de lectura, en donde este grupo C plantea entonces que más allá de que José Pérez eh, no hayan quedado rastros de su robo y de su mentira, y más allá de que efectivamente no hay como una posibilidad de que lo encuentren en esa actitud de robo y que más allá de que él evalúe que bueno, que efectivamente hizo daño a los demás, más allá de todas estas circunstancias, las circunstancias, nos encontramos entonces que Kant eh, que eh, plantea que en definitiva necesitamos encontrar razones, razones que nos lleven a obrar con buena voluntad, que es lo único bueno objetivamente y objetivamente en términos trascendentes. El sujeto lo único que puede decir que tiene de bueno es la buena voluntad. Pero la buena voluntad debe estar guiada entonces, eh, por un lado, por máximas, que son principios subjetivos, que pueden cambiar históricamente, que pueden cambiar con las creencias religiosas, pueden cambiar con la edad, pueden cambiar con eh, con las circunstancias de espacios, de tiempos, de culturas, etcétera, las máximas, ¿sí? Pero esa buena voluntad debe ser guiada por un imperativo, por una ley que pueda ser tan universal y tan aplicable a todos los sujetos racionales que pueda estar también por encima entonces de los imperativos hipotéticos. ¿Sí? ¿Y cuáles serían los imperativos hipotéticos? Los imperativos hipotéticos son los que se plantean cuando se plantean razonamientos condicionados por las circunstancias. En este caso, por ejemplo,
En el caso de José Pérez, sería, bueno, José Pérez, si quiere alcanzar la felicidad, entonces debería entregar el dinero para quedarse, por decir así, bien con sus compañeros, bien con su ex jefe, es decir, está condicionado su acción al quedar bien, digamos, el qué dirán, digamos, de si se revela su mala acción. En definitiva, los imperativos hipotéticos radican su argumentación en que el valor está en el fin, pero ese fin es exterior a la propia voluntad, es exterior al sujeto. Es decir, plantean que hay una voluntad heterónoma, es decir, lo que argumentaría el argumento de imperativos hipotéticos es que José Pérez podría devolver el dinero solamente por miedo a qué dirán, miedo a ser descubierto o miedo a qué dirán sus compañeros, miedo a hacerles daño o por lealtad a su anterior jefe o por todas esas razones que tienen que ver con los vínculos sociales, con los vínculos, sí, o por el mandato de, supongamos, el mandato religioso del mandamiento de no robarás, ¿no? Supongamos que José Pérez sea cristiano. Bueno, entonces tiene la máxima, no robarás. ¿Sí? Sin embargo, Kant plantea que no tiene que ser ese el motivo por el cual actúe José Pérez, sino que debe encontrar unas razones incondicionadas, es decir, que estén por encima de las condiciones sociales, históricas, culturales, y que debe estar entonces guiado por el deber de leyes universales y necesarias que se imponen a todo sujeto racional. Y acá es donde están o obran los dos imperativos categóricos que ya hemos mencionado anteriormente. El primer imperativo categórico es que dice, obra de tal modo que tu acción sea norma para todo sujeto racional. Entonces José Pérez debería pensar, si yo me quedo con este dinero, no solamente no me gustaría que otro hiciera lo mismo, porque en definitiva estoy generando eh, daño a los demás en la medida en que si yo me pusiera en el lugar de los demás, le estoy provocando un daño a mis propios compañeros, pero también un daño al honor de el jefe anterior que se fue, y al mismo tiempo un daño al estudio jurídico. ¿Sí? Y al mismo tiempo eh, genera entonces un daño, se produce a sí mismo un daño de conciencia porque pierde entonces confianza en sí mismo, confianza en los demás, y los demás, ya sea que se encuentre, eh, digamos, el robo de José Pérez o no se encuentre el robo de José Pérez, de algún modo él sabe en su conciencia que robó, que mintió, que no terminó de entregar ese dinero. Entonces, también está el otro argumento del segundo imperativo categórico, es que las personas no son medios, sino que son fines por sí mismos. Y entonces José Pérez puede pensar que eh, utilizó como un medio a su anterior jefe, a Orlandi, un medio para su fin, porque cuando se enteró que había renunciado, cuando se enteró que se había llevado los registros, cuando se enteró que muy posiblemente su acción iba a quedar impune, ¿sí? Entonces él decidió que para él
Orlandi era un medio, ¿sí?, para lograr su fin, que era quedarse con ese dinero, ¿sí? Entonces, esas serían las argumentaciones del grupo 3. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con que Immanuel Kant trata de lograr una ética que sea, por un lado, universal, es decir, que valga para todo sujeto racional, y que al mismo tiempo no esté dependiendo ni de las máximas o los principios subjetivos, que pueden ser las creencias en los mandamientos religiosos, pero que tampoco sean situacionales, que tampoco dependan del contexto, ¿sí?, que tampoco sean dependientes del contexto concreto, ¿eh?, porque sería también es una voluntad heterónoma. La verdadera libertad de José Pérez para Kant sería entonces devolver el dinero, no porque lo vayan a encontrar, no por el daño perpetuado a sus compañeros, no eh, por la razón de el daño a la fama, a la buena fama de Orlandi, ni siquiera por el daño que le genera a la compañía, sino que solamente José Pérez, el único motivo de su buena voluntad y su libertad está porque no debe hacerlo, no debe. El deber de conciencia que se le autoimpone a su buena voluntad, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ese es el imperativo categórico que de algún modo pasa por todos estos filtros, ¿sí? Bien, entonces, en el pensamiento ético nos encontramos que ya nos podemos dar cuenta que hay como dos grandes modos de comprender las éticas. Por un lado, las éticas materiales, que tienen que ver con la ética que piensan en este sentido más sistémico, como yo lo había planteado, en donde hay una racionalidad teleológica, en tanto el bien y la felicidad son fines, como decían los griegos, el telos, ¿sí?, de la acción moral, pero que al mismo tiempo son prioridades, esos fines, de la felicidad para un ideal de vida buena. De tal modo que la tendencia, cuando uno, digamos, solamente acentúa esta ética material, está la tendencia a una moral heterónoma, es decir, de actuar guiados solamente por otros. Y estos otros es el otro social, que puede ser la reputación, los vínculos, eh, digamos, el qué dirán de los demás, pero también la relación con la naturaleza o la misma relación con Dios, en el caso de las creencias religiosas. Los mandamientos no son más que, dentro de en este sentido, son principios de una moral heterónoma. Es decir, piensa así quien dice, bueno, eh, en el caso de José Pérez, bueno, no robar simplemente porque es un mandamiento religioso. ¿Eh? Eh, Fíjense que las éticas formales son los que plantean una moral autónoma, en tanto que la acción debe ser lograda por una voluntad, una buena voluntad, guiada por la racionalidad universal, es decir, porque si no respetamos ese principio del no robar, si no lo podemos aplicar a toda la humanidad, entonces vivimos en un mundo de desconfianza, no solamente con los inmediatos, con los más cercanos, sino que el mundo se hace un mundo invivible,
por inseguro, por no poder entablar confianza. Entonces acá, en estas éticas formales, la justicia también es más bien el ideal de una vida buena, y la deontología va a encontrar acá los fundamentos de, particularmente de cada profesión, cuando habla de los deberes de la justicia en relación a una conciencia capaz de ser crítica, es decir, de no simplemente guiarse por las circunstancias, sino también de guiarse por los imperativos categóricos de los que hablábamos con Kant, ¿no? Es decir, si todo administrativo obra de la misma manera, entonces efectivamente se dan situaciones de corrupción para todos y se hace invivible, por decirlo así. Y así con cada una de las profesiones, ¿no? También en las éticas materiales nos encontramos que la bondad de los actos morales está en los contenidos de la acción, es decir, en los resultados que se logra a partir de la acción, es decir, las consecuencias concretas del carácter, pero las consecuencias concretas para con los demás, el bienestar consigo mismo, pero también el bienestar social o la felicidad social, ¿sí? Mientras que las éticas formales lo que plantean es más bien la racionalidad como procedimientos que hacen legítimas las normas que deben ser simplemente aplicadas con total abstracción de los contextos, ¿sí? Y entonces, por otro lado también, el lenguaje de las éticas materiales es el de los imperativos hipotéticos, siguiendo un poco el planteo de Kant, es decir, actuar según máximas que obligan de forma condicionada, ¿sí? Es decir, si obedeces a tus padres, entonces irás al cine, por ejemplo. Si cumplís los mandamientos, entonces Dios te va a dar felicidad. Si eh, bueno, quedas bien con las personas de tu entorno, entonces vas a recibir una retribución de los que están alrededor tuyo. ¿Se dan cuenta? Esos son los razonamientos de imperativos hipotéticos. Los imperativos hipotéticos. En esta tradición de las éticas materiales nos encontramos con la tradición aristotélica, que ya hemos visto que plantea las virtudes como un término medio entre los extremos, ¿sí? Y que plantean estos argumentos hipotéticos, ¿no? El término medio entonces va a ser estar justamente en la búsqueda de una felicidad que está en un punto medio entre el exceso y el defecto. Pero también está en el consecuencialismo utilitarista de la racionalidad universalizada por Bentham y por Stuart Mill, en tanto y en cuanto plantean que la felicidad va a ser un placer para todos, digamos así, como si efectivamente eso pueda ser completado, y la evitación del dolor como si efectivamente pudiera ser concretado inmediatamente, ¿no? Inmediatamente o ser aplicado a las organizaciones, a toda a la humanidad. Mientras que las éticas formales plantearían el lenguaje de los imperativos categóricos. El lenguaje de los imperativos categóricos es más bien actuar según máximas que obligan de forma incondicionada, es decir, de forma trascendente, es decir, que solamente son imposiciones a la buena voluntad del sujeto, más allá del contexto social, cultural, histórico, político, etc. El deber obedecer el deber de obedecer, por ejemplo, a los propios padres, por el deber mismo, por un deber de conciencia. Es decir, porque, no porque son tus padres,
sino simplemente porque son personas que no son medios para tus fines, porque efectivamente el cuidado de los padres es algo que a vos te gustaría también que el día de mañana realicen si sos padre. Entonces, los imperativos categóricos funcionan en esos términos, ¿sí? En esto nos encontramos con una tradición kantiana muy, muy propio del derecho que después va a ser asumido por el derecho positivo, por la deontología, con los antecedentes que ya tenía en los estoicos, con Séneca, por ejemplo, cuando plantea algunos de estas máximas, pero y sobre todo de estas cuestiones de los imperativos hipotéticos y categóricos, ya las había planteado Séneca, pero no les había puesto este nombre. Es Kant quien efectivamente lo plantea, y que más bien plantea ética de procedimientos que deben ser, por decir así, aplicados porque ya han sido aprobados consensualmente eh, por la racionalidad de la organización estatal o las organizaciones sindicales o las organizaciones gremiales, de tal modo que son normas que no se van a, por decir así, cuestionar. Entonces es la ética procedimentales de Habermas, que las vamos a ver también más adelante, o la de la ética del discurso de Apple. Y sin embargo, nosotros nos encontramos con la condición posmoderna. La condición posmoderna, de algún modo, estaba ya en los contemporáneos de Kant, por ejemplo, que desconfiaban de esta racionalidad que la ciencia, la tecnología, con la ilustración prometía como evitar todo tipo de males, evitar todo tipo de males y buscar, por decir así, una pureza de una buena voluntad, de una pureza de conciencia, que en definitiva no terminaba de ser lograda, ¿no? Fíjense cómo ya Goya, en esta pintura, plantea en 1796, muy cerca de la vida de Kant y de los kantianos, esta pintura, más que una pintura, tiene otra técnica, pero bueno, lo que me importa acá es la frase que le da sentido a esta pintura y un ciclo de pinturas de Goya, ¿no? El sueño de la razón produce monstruos, decía Goya, ¿no? Es decir, la racionalidad con las promesas de la Ilustración ya empezaba a perfilar ya fines del siglo XVIII en lo que van a ser las consecuencias de las guerras mundiales en el siglo XX, ¿no? La racionalidad científico-técnica no va a ser capaz de cumplir con todas las promesas. Y es por eso que la condición postmoderna es individualista, es la que plantea que en definitiva, como planteaban ya esos dos estudiantes al principio del debate ético, si en definitiva José Pérez, ¿por qué tenía que plantearse todo lo que ya hemos dicho? Si en definitiva era para su beneficio, ¿no? Era para, por decir así, la ética utilitarista, más que utilitarista, la condición postmoderna plantea más bien el absoluto del individuo, pero del individuo en términos hedonistas, en términos individualistas, y al mismo tiempo como una desconfianza en cualquier argumento que tenga que pensar en el bien común, en el bien de los demás, porque la racionalidad tampoco logró todo esto. Es más,
a lo que en el siglo XX, por ejemplo en esta obra de Picasso, en el Guernica de Picasso, Picasso acá pinta la tragedia de su pueblo de Guernica en 1737, después de la invasión de los alemanes, eh, ¿sí? A este pueblo, en donde efectivamente la ciencia y la tecnología arrasó con la vida, y en donde de algún modo el grito, el sufrimiento no hacían más que, digamos, generar esta pregunta angustiante de la condición posmoderna. ¿Es posible una racionalidad en donde, como decía Kant, ¿no? Sea factible la paz perpetua, la paz para toda la humanidad y para todos los tiempos? ¿Es posible una paz en esos términos? ¿Mm? Lo cierto es que el debate uno podría dejarlo casi también abierto, ¿no? En estos términos. La pregunta sigue vigente, ¿no? José Pérez hizo bien en quedarse con el dinero que Orlandi, quien ya había renunciado, quien, quien posiblemente fue afectado en su buen nombre por el estudio jurídico que sospechó o que terminó sospechando de Orlandi, porque José Pérez no le entregó a la compañía M&M el dinero que le debía, y entonces, bueno, terminó este, eh, eh, terminó dañando también el bolsillo de sus propios compañeros. Este debate entonces sigue vigente en tanto que es el debate entre el individualismo posmodernista, si se quiere, que plantea más bien que a veces está en la cultura y que efectivamente nos atraviesa, eh, casi como en esas frases que se hacen sentido común, ¿no? Eh, eh, Acá me recuerdo, por ejemplo, esa canción de si lo vas a hacer, hacelo bien. Es decir, si nadie se va a dar cuenta, entonces, en definitiva, sería el argumento postmoderno como para decir, bueno, si lo vas a hacer, hacelo bien, que nadie se dé cuenta, de tal modo que, eh, total, te salís con la tuya, ¿no? Y por el otro lado, entonces tenemos las distintas, eh, digamos, planteos que la ética ha ido logrando a partir de la historia con los argumentos utilitaristas, las éticas de valores de Max Scheler y la ética del deber. Y la pregunta queda abierta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la postura ética que a vos personalmente más te identifica? ¿Eh? ¿Cuáles serían tus argumentos? ¿Te quedarías más bien con esta posición de si lo vas a hacer, hacelo bien, digamos, por decir así, o este, de quedarte con un dinero, con un vuelto, aún al precio y al daño eh, y las consecuencias que uno a veces no se detiene a pensar efectivamente en una relación, en una visión como más sistémica, como más razonable, como más sensata. Bien, entonces hasta acá están estas posiciones y las vamos a retomar en nuestras próximas clases con otros casos que también nos pueden ayudar a ver estos distintos modos de argumentar. Muy bien, entonces la propuesta ahora, a partir del estudio de caso y de la comprensión de estos al menos tres posicionamientos éticos modernos que tienen que ver con el utilitarismo, con la ética de valores y con la ética kantiana,
Lo que vamos a hacer ahora es proponer un trabajo práctico en el que vamos a aportar, ¿sí? Un desafío que es justamente eh, comprender los distintos posicionamientos éticos en términos comparativos con ese esquema que ya habíamos visto en una clase anterior eh, en distintos filas, ¿sí? De tal modo que ustedes puedan como identificar que abordan problemáticas comunes más allá de las grandes diferencias históricas, sociales y culturales de cada uno de los autores y que en definitiva, si bien tienen preguntas éticas que son muy diferentes entre sí, pero al mismo tiempo en algunos elementos se pueden ir comparando. ¿M? De modo tal que nos quede pendiente para que lo vayan elaborando y lo vamos a seguir elaborando en nuestra próxima clase presencial, la ética del discurso eh, de Habermas o la teoría de la acción comunicativa de Habermas, por un lado, como una de las éticas también o una de las propuestas éticas que pretende integrar los desafíos dejados ya por Kant, ¿sí? Eh, acerca de la posibilidad de una racionalidad universal y por el otro lado la teoría de la justicia de Rawls, ¿sí? En donde ya aborda también problemáticas que hacen a la cuestión ética y política de las sociedades contemporáneas en los términos en los que eh, hoy también lo seguimos comprendiendo, ¿no? Que es la necesidad de una justicia que pueda dar cuenta de los que, por decir así, son desfavorecidos en el sistema, en la sociedad, ¿sí? Entonces, estos dos los vamos a empezar a trabajar con un par de videos que también van a quedar en esta clase y la invitación es a que comiencen ya a elaborar este trabajo práctico colaborativo, ¿sí? De a pares pedagógicos y que podamos seguir completándolo en nuestra próxima clase presencial. Muy bien, seguimos en contacto.